¿Ok? Termina esta palabra diciendo, manténme del pan necesario. Y de allí sacamos el título del mensaje. Dígalo conmigo. El título, valga la redundancia, lo titulamos así. Lo que es necesario. Dígalo conmigo con fuerza. Lo que es necesario. Amén. Por ejemplo, en esta mañana es necesario que oigamos el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dígale que está a su lado. Préstele atención a la palabra porque es necesario. Amén. Es necesario que oigamos palabra de Dios en esta mañana. Amén. El pastor Yonggi Cho es uno de los pastores actualmente, gracias mi hermana Ivy, es uno de los pastores actualmente que pastorea como pastor principal una de las iglesias más grandes del mundo, ubicada en Corea del Sur, Seúl, Corea del Sur. Ya el pastor David Yonggi Cho tiene más de 70 años de ministerio en la actualidad y tiene una iglesia sumamente numerosa, grande, fuerte. Y fue el pastor Yonggi Cho uno de los pioneros, de los impulsores, podríamos catalogarlo como el padre en la era contemporánea y moderna de lo que ha sido la expansión de células familiares por gran parte de los continentes, en especial aquí en el continente americano, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Y el pastor Yonggi Cho en una ocasión, entre una de sus experiencias de consejería, en una ocasión se le acercó o lo convocó una mujer. Pastor Yonggi Cho atendió a la mujer, ¿no?, a una hermana de la iglesia. La hermana le presentaba su queja o su pesar acerca de su hija. Y dicen en los testimonios, en el testimonio que él relata, que cuando la hermana le manifestaba la problemática con respecto a su hija, es que su hija en la adolescencia y la juventud se había ido al mundo de la prostitución, al mundo de lo que es la industria del sexo y todas estas cosas, y eso para un coreano, para un chino o para alguien del continente asiático, eso es bastante difícil, complicado, a tal punto que a veces los pueden hasta excomulgar de la familia. Total que eso es cultura entre ellos. Sin embargo, la mamá de esta muchacha estaba muy herida, muy golpeada, y a tal punto que ya la estaban dando por perdida, ya no la querían tomar como familia. Ella le echó todo el cuento, la estaban dando por perdida, ya no la querían tomar como familia. Ella le echó todo el cuento al pastor, y después del pastor atentamente haberle oído con detalles, el pastor terminó diciéndole a esa madre, le dice el pastor Yonggi Cho a la hermana, el problema de su hija el problema no es ella. Independientemente de que haya incurrido donde está y esté pasando lo que esté pasando, el problema no es su hija, el problema es usted como madre. Y ella le dice, pastor, ¿cómo usted me dice eso, que el problema soy yo? Y él le dice, sí, el problema es usted como madre. Porque quizás esa muchacha en los momentos oportunos, cuando ha querido conversar contigo o ha querido contarle las cosas o ha requerido de tu tiempo, quizás usted no ha tenido tiempo para atenderla, para oírla, para escucharla, y sobre todo en el desarrollo está y una comunicación de amigas entre madre e hija o entre hija y madre. ¿Cuántos alaban al Señor? Total que el pastor le dijo a esa hermana, y se lo dijo casi que por revelación, le dice, esa muchacha va a volver a su casa. Y es posible que esa muchacha sea la última vez, el último intento que vaya y toque las puertas de su casa para decirte al menos el último adiós. Aproveche esa oportunidad cuando ella vaya y toque las puertas de su casa, y cuando llegue tocando las puertas de su casa, abrácela, recíbela, bésela y tómala como su hija, independientemente esté o no esté en la condición que está esa muchacha actualmente. Va a ser la última oportunidad que va a tener. Así fue. Ella regresó a su casa y la muchacha le llegó una madrugada, como a eso de las 3, 4 de la madrugada, tocando sus 3, 4 de la madrugada.
enojada, tocando su casa, y ya la muchacha había planificado en su mente que iba a darle el último adiós a su madre, porque tenía previsto en su planificación suicidarse, quitarse la vida, y le iba a dar el último adiós a su madre. Cuando la madre ve llegar a esta muchacha a su casa, a su hija, la recibe en la puerta y le dijo: hija, bienvenida a mi casa, bienvenida a mi hogar. Le abrazó, le besó y le dijo: eres mi hija. Y aquello la transformó a esa muchacha en un tremendo milagro de Dios, porque cambió de manera radical o de manera poderosa el pensamiento y los planes que esa muchacha tenía, y volvió otra vez al seno de la familia, al seno del hogar. En el tiempo posterior, esa muchacha, ya una mujer adulta, se ha convertido en una de las líderes más grandes del ministerio de Yonggi Cho allá en Corea del Sur, ayudándole a impulsar la visión celular y el trabajo con las células. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es maravilloso, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos, con este testimonio? Que es necesario en momentos oportunos aprovechar circunstancias que quizás parecen adversas para cambiarlas de alguna manera de rumbo y hacer que las cosas que iban de alguna forma erradamente vuelvan a tomar el cauce, y es necesario aprovechar las oportunidades para poder que la bendición de Dios fluya y edifique a mucha gente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así como es necesario en este tiempo, mis amados hermanos, que este país también coja un nuevo rumbo. De alguna manera este país sea revertida la dirección que lleva, porque es necesario de alguna manera el trato de Dios con Venezuela, pero Dios va a tener el trato de Dios con Venezuela es a través de su pueblo, de su iglesia. No lo va a tener con la nación pecadora, con la nación impía, la gente que no tiene nada que ver con Dios. Lo va a hacer contigo y conmigo. Dígalo conmigo: es necesario en este tiempo tener un trato con Dios y Dios con nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La palabra necesario proviene del latín necessarius, y necesarios tiene 4 connotaciones. La primera de ellas es lo que no se debe dejar pasar. Dígalo conmigo: lo que no debemos dejar pasar. Hay momentos en la vida, mis amados hermanos, cuando toca de alguna manera hacer correcciones a los hijos, en la casa, en la familia, en el ámbito donde se requiera hacer de alguna manera correcciones o ajustar cosas para que funcione mejor. Hay que hacerla en su momento preciso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No se pueden dejar pasar las cosas, porque después que se deja pasar las cosas, lo que vienen son las consecuencias, y después entonces diríamos por allí coloquialmente hablando, tenemos que ir a llorar al valle. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Entonces, muy importante, mis amados hermanos, que es necesario no dejar pasar las cosas por alto. En los momentos oportunos hay que corregirlas. Por ejemplo, mi hija, cuando tenía 5 añitos, ella tenía manifestó una especie de rebeldía, y ella era que cada vez que íbamos a la calle, si no le compraba una chupeta, no le compraba una chuchería, ella se revolcaba, se tiraba al piso. Entonces, yo quería sonarla, pero al mismo tiempo me daba lástima, me daba cosa, porque es el hijo de uno y yo al piso. Entonces, yo quería sonarla, pero al mismo tiempo me daba lástima, me daba cosa, porque es el hijo de uno y yo. Entonces uno, para golpearle o pegarle o disciplinarle, en ese caso, cónchale, le duele más a uno que a ellos mismos. Sin embargo, un día ya lo venía haciendo en varias ocasiones. Yo lo pensé y le dije a mi esposa: si la dejamos crecer así, esa muchacha va a crecer con esa actitud y ese comportamiento, y después va a ser peor para nosotros, ¿sí o no? Por eso es que hay momentos donde hay que corregir, porque es mejor hoy hacerlos llorar a ellos y no que mañana ellos nos hagan llorar a nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y eso puede pasar en la iglesia, puede pasar en la familia, puede pasar en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Un día sí me pasó y le dije: hija, la manera como te estás comportando, te prometo que al llegar a casa
te tengo que disciplinar, te tengo que dar a entender que esa no es la manera como tú te tiró a la calle, chilló, hizo de todo. Cuando llegué a la calle le prometí que agarré la correíta y le di 3 correazos bien duros, llegando en la salita de la casa, pero bien duro. Yo sé que me dolió más a mí que a ella. Ella brincó, se puso morada, casi quedó privada de la llorazón que tuvo, pero eso sí fue santo remedio. Esa muchacha fue como que la correa tenía algo de unción y cambió para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. De ahí para adelante no ha hecho más guerra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ha sido siempre obediente y siempre le hemos hablado. Y ella nos ha comunicado las cosas y nosotros siempre le hablamos. De vez en cuando ahora en la adolescencia que me ha tocado hacer un poco más serio con ella, pero se lo digo, hija, lo hago por el bien tuyo. Porque uno ya como padre, con estos años que ya uno tiene encima, lo hace por el bien de ustedes para que se levante una buena generación, una generación con principios y valores, que es lo que necesita esta nación. Porque es necesario reforzar la formación, los principios y los valores en la sociedad y sobre todo en el sector adolescente y juvenil de esta nación. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Porque es necesario, amén. Hay cosas que están pasando, mis amados hermanos. Por ejemplo, hay cosas que van a suceder y son necesarias que sucedan. ¿Cuántos alaban su nombre? Por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Allá dijo el proverbista que no le diera tanto, pero que tampoco no lo dejase sin nada. Pero era necesario tener al menos el pan de cada día. Mira lo que dice Mateo. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque ¿qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tierra. En diferentes partes del mundo, huracanes, temblores, crisis económica, calamidad, la degradación moral del hombre en la tierra, porque no solamente es en Venezuela, en gran parte del mundo, aunque en algunos países tengan mejor alimentos que en Venezuela, pero allá hay otros tipos de problemas, alabado sea el nombre del Señor. Entonces es una degradación humana a nivel universal. Entonces siempre se van a ver todas estas cosas en el escenario mundial, pero es necesario que todo esto acontezca, dice la palabra de Dios, lo dijo Cristo Jesús, y eso tiene cumplimiento en tiempos modernos. ¿Cuántos alaban su nombre? Es necesario que todo esto acontezca. Eso es otra connotación, lo que va a suceder. Otra de las connotaciones de necesario es que las verdades necesarias de la razón. Hay gente que no de alguna manera... Hay gente que no de alguna manera en su razonamiento quizás hay algunas cosas que no las admite por alguna u otra cosa, pero hay cosas que de la razón que son necesarias atenderlas, mis amados hermanos. Por ejemplo, si la salud está pidiendo de alguna manera algún chequeo, alguna revisión, la razón, la conciencia, el pensamiento, la lógica te está diciendo es importante que se haga un chequeo porque algo no está funcionando bien en el cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces hay que hacerle un chequeo, se lo está diciendo la razón. Entonces eso implica que de por medio hay una verdad. Entonces es importante que aunque creamos y creemos y confiamos que Dios es el médico por excelencia, es el sanador del alma, es el sanador del cuerpo, pero es necesario también chequearse físicamente. Amén. Como el alma también necesita clínicamente, desde el punto de vista espiritual, tratamiento. Dígalo conmigo, mi alma espiritualmente necesita tratamiento. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Amén. Y cuando se le da el tratamiento es importante porque Dios está interesado en sanar sentimientos, sanar emociones, sanar golpes o marcas del pasado que nos dejaron nuestros antepasados, llámense nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, algún familiar, amigos, alguien nos ha marcado por alguna u otra circunstancia, esposas, esposos, hijos e hijas, padres, no sé, pero algo quizás golpeó el alma, golpeó los sentimientos, golpeó las emociones en algún momento y ello requiere de un tratamiento espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor?
Amén. Otra noción de necesarios en latín es que lo que es útil. Hay cosas que... Y ello requiere de un tratamiento espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Otra noción de necesarios en latín es que lo que es útil. Hay cosas que son útiles o son muy útiles. Alabado sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, hay gente que no le gusta leer, pero es importante y es muy útil leer. ¿A cuántos les gusta leer? Yo siempre cargo en mi bolso un libro, en cualquier parte, en cualquier oportunidad, en la cola del banco, en cualquier espacio que tengo que estoy esperando algo, qué sé yo me pongo a leer un libro. Principalmente se lee la Biblia como fuente principal de vida de Dios, pero es importante que leamos el periódico, leamos revistas, leamos algo que de alguna manera nos nutra el intelecto, nos nutra la mente, nos nutra el coeficiente intelectual. ¿Cuántos alaban su nombre? Por el hambre o por cualquier otra circunstancia, sino que nos dominan por la ignorancia. Entonces la gente tiene que leer, debemos leer, y la juventud también tiene que leer mucho. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Voy a darle tres o cuatro pasos, si usted los quiere anotar, o 4 puntos de lo que es necesario desde el punto de vista espiritual para nosotros en tiempos modernos. Uno de los primeros pasos para mis amados hermanos, iglesias del Señor, amigo que me oye hoy, es que es necesario, como primer lugar, es necesario nacer de nuevo. Dígalo conmigo, es necesario que nazca de nuevo. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, ese nacer de nuevo, usted se ha oído mucho por allí en las noticias modernas, en los medios, en comentarios de la gente, que vendrá la nueva Venezuela, modernas, en los medios, en comentarios de la gente, que vendrá la nueva Venezuela, que nacerá la nueva Venezuela. Se ha hecho muy común esta expresión, ¿sí o no? Que debe nacer la nueva Venezuela. ¿Cómo van a ser la nueva Venezuela? Si el mundo no tiene esta concepción, Venezuela desde el punto de vista secular no tiene la verdadera concepción de lo que implica nacer de nuevo. Esa expresión de la izquierda, del Che y de esta gente de pensamiento izquierdista, de que el hombre no se puede hacer nuevo a menos que de verdad tenga una intervención de Dios en el pensamiento y en el corazón, en el alma, en su espíritu. Ningún pensamiento, ninguna corriente de pensamiento filosófica, intelectual, cualquiera sea la corriente de pensamiento, puede cambiar al ser humano en la tierra. Al ser humano en la tierra lo puede transformar, es esta bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Alabado sea el nombre de Jesús. Es importante que nazcamos de nuevo. Juan 3:3, Jesús se encuentra con un intelectual, con un académico, con un hombre pensante. Y mira lo que le dice Jesús. Usted puede saber mucho, puede ser muy preparado secularmente, pero le dice Jesús, Nicodemo, es que le dice el Señor, Jesús le dijo, de cierto te digo, le está hablando a Nicodemo, que el que no naciere ¿de qué? No puede entender principios del reino de Dios, porque para caminar en Cristo el Señor hay que dejarse transformar por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Hay que caminar en un estilo de vida nueva, una transformación completa. Y más que cambio, mis amados hermanos, no es el cambio, porque usted se puede arreglar muy bien ahorita, estar acá en la iglesia muy arregladita, muy arregladito, muy perfumado, pero eso sencillamente fue un cambio de manera provisional para este evento. Pero usted llega a la casa, se quita todo y el cambio se te quitó, ¿sí o no? Pasa el cambio. Mientras que usted tenga interiormente una transformación, la transformación es mayor al cambio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque la transformación tiene que ser desde el interior hacia el exterior. No importa que físicamente quizás la gente de alguna manera no luzca lo más atractivamente posible, pero lo importante es la belleza que se lleva en el alma. No quiere decir esto que físicamente no nos
nos arreglemos y no de alguna manera presentemos una buena imagen como hijas e hijos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Pero es necesario que nazcamos de nuevo en lo que implica una naturaleza espiritual, la transformación que hace Dios internamente en cada hombre y mujer que decide caminar con Él, amarle y servirle. Amén. Entonces, ¿qué es necesario, mis amados hermanos? Es necesario también, en segundo lugar, dígalo conmigo, es necesario que nos renovemos. ¿Cuántos se quieren renovar? En tiempos que estamos viviendo actuales es necesario que nos renovemos. No podemos seguir con un pensamiento que fue para hace 5 años, 3 años, 10 años atrás o del siglo pasado, del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Hoy es necesario renovarse. Dígalo conmigo. Hoy me es necesario renovarme. ¿Cuántos se quieren renovar? Las águilas, por ciertas temporadas, ellas que siendo una de las aves que levanta el vuelo más alto que cualquiera de las aves, y es una de las aves que tiene la visión mucho más amplia y precisa cuando va a atrapar la presa o la caza. Sin embargo, a ellas les llega una temporada donde tiene que remontarse en las alturas de las rocas, de las montañas, y meterse por un tiempo en la cueva, en las piedras, en las rocas, y pasar un tiempo de quitarse todo el plumaje, de sangrar y de pasar una especie de proceso de volverse a renovar el plumaje para luego entonces sí volver a salir y retomar el vuelo en los aires. Hay momentos, mis amados hermanos, donde necesitamos que de alguna manera drenen cosas para podernos renovar en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Y hay momentos donde se pasan por procesos donde nos duele. Mire, una vez me tocó un caso donde tenía un problema con mi dedo grande del pie, y era que, y sobre todo la uña del dedo grande, y cada vez que me la cortaba, me lo cortaba mal, y todo el tiempo la uña se estaba encarnando. Y eso a mí me generaba un dolor muy fuerte, hasta a tal punto que una vez se me inflamó ese dedo, no me podía tocar, era increíble para movilizarme. Y fui por varias ocasiones a una enfermera, y ella me la cortaba y me curaba y me volvía a mejorar, pero igual me volví a cortar las uñas mal y se volvía a encarnar la bendita uña del dedo grande, hasta que ya creo que dicen que la tercera es creo que fue la tercera vez que fui a la misma enfermera en el mismo ambulatorio. Eso fue estando viviendo en La Güera, estaba saliendo de mi adolescencia, creo que estaba cumpliendo los 18 años. Y fui un día con mucho dolor y con el dedo inflamado. Me lo mandó a desinflamar, me mandó unos cumpliendo los 18 años. Y fui un día con mucho dolor y con el dedo inflamado. Me lo mandó a desinflamar, me mandó unos antibióticos y me dijo, véngase dentro de tantos días y yo se la saco. ¿Sabe qué hizo la enfermera? Para ese día no me colocó anestesia. No, cuando la vio desinflamada, la cortó, fue a fondo y la agarró, hizo ¡uah! Y cuando me hizo así, mire, yo vi al diablo y a los diablitos alrededor. Y por poquito dije, esta condenada enfermera, lo que me has hecho. Yo lloré por dentro, bueno, me mordí la lengua, de todo me dio, pero yo vi chispas cuando esa mujer hizo esto. Y me dijo, ¿sabes por qué te hice esto? Porque tú tienes que aprender a cortarse las uñas. Y me dijo, de ahora en adelante te vas a comprar esta pieza que yo tengo aquí, este tipo de corta uña, no sé cómo se llama eso a nivel de corta, y sabe hacer el corte. Entonces me dijo, usted para la próxima se va a cortar la uña de esta manera y va a dejar siempre un espacio para que ella continúe en crecimiento, no la va a cortar muy a fondo, vas a aprender a cortarse las uñas. ¿Sabe qué? A partir de ese momento de dolor, de ver que esa enfermera hizo tan drásticamente conmigo el cortarme la uña de esa manera y el alarla, eso sí, aprendí para el resto de mi vida. Tengo más de 20 y pico, casi 30 años que aprendí a cortarme las uñas, pero tuvo que haber alguien que me tuvo que
tratar un poco fuerte para aprender. A veces aprendemos así con dolor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y de esa manera, de alguna forma, aprendí a cortarme las uñas. Hay formas también como uno se tiene que renovar que pudiera ser con el dolor. Pero producto del dolor, entonces de allí nos marcan y para la próxima estamos de alguna forma, ¿cómo diríamos? Precavidos para no incurrir en lo mismo y que no nos vuelva a pasar lo que en tiempos pasados nos pasaba. Amén. Entonces hay que renovarse en lo personal, hay que renovar la vida, hay que renovar el pensamiento, hay que renovar las estrategias, hay que renovar diferentes formas de vida para poder continuar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en tiempos pasados, fíjese cómo fluía todo el transporte, todo. Hoy día tenemos un problema que es la limitación del transporte. Hay que renovar las estrategias y buscar cómo la gente se movilice y cómo hacer la vida un poco más llevadera. ¿Cuántos dicen amén? Hay que renovar la familia, hay que renovar el ministerio, hay que renovar el liderazgo. La visión de tiempos pasados no es la visión para estos tiempos. Hay que renovar muchas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice el Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿qué? Un corazón limpio y renueva, ¿qué? Un espíritu dentro de mí. Hay gente que tiene espíritu raro. Cuando uno habla con ellos, aparte que no le miran la cara, a mí siempre que tengo una reunión, lo primero que le digo, siéntense cerca porque queremos mirarnos la cara. Porque la cara, los ojos siempre son el reflejo del alma. Si usted está triste, si usted está pasando por un mal momento, si usted está contento, alegre, feliz porque se va a casar, porque encontró una hermosa novia, un novio, porque encontró el príncipe azul, la princesa, porque le llegó $1,000,000, no sé, algo se refleja uno en la vista. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabe qué es difícil para este tiempo tratar nosotros con la juventud? La juventud de este tiempo es rebelde. Es rebelde. De hecho, la Biblia es difícil para este tiempo tratar nosotros con la juventud. La juventud de este tiempo es rebelde. Es rebelde. De hecho, la Biblia dice que esta sería una mala generación. La generación de estos tiempos es una generación que no obedece nada. Es terrible, es difícil de tratar con ellos. Uno le dice una cosa y hacen lo contrario. A veces uno trata de orientarles para que eviten de que se contaminen, de que se contagien, y no, entonces hay que decirles mejor, vaya y pequen para que sepan lo que es bueno. Y después verán el proceso de restauración, como entonces nos genera más trabajo, porque uno quiere que estén tranquilos, sirviendo al Señor, obedientes y puros, y esperar el momento oportuno para cada cosa. Entonces ellos van rápido y meten por allí, coloquialmente como se dice, meten la pata. Entonces la idea es que antes de que se metan en problemas o permita que de alguna forma evitar que de alguna forma pudiéramos, que todo tiene su tiempo de nacer, tiempo de disfrutar, tiempo de construir, como también tiempo de derribar. Pero la idea es que siempre estemos en expectativa de renovarnos y cambiar. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16, dice el apóstol Pablo lo siguiente, dice así la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando, se va envejeciendo, las células van muriendo, las células, hablando biológicamente, el interior, no obstante, ¿qué le pasa? Se va renovando, ¿cómo? Se va renovando de día en día. Hoy en día en Venezuela hay gente un poco pesada que está más delgada, se está deteriorando físicamente porque no tiene una suficiente alimentación, una dieta balanceada, una alimentación adecuada, y se le nota físicamente que están afectados. Sin embargo, aunque haya gente que está físicamente deteriorándose, pero si espiritualmente está fuerte, está firme, en el espíritu y en su alma se va renovando día
tras día en la presencia del Señor. Amén. La iglesia también pudiera estar en este momento desde el punto de vista físico, literal, afectada, limitada por algunas cosas físicas, pero si la iglesia está permanentemente orando, ayunando, buscando en comunión, en vida devocional delante de Dios, la iglesia está permanentemente renovándose delante de Dios, porque es necesario que a pesar de la crisis que tenemos y a pesar de la dificultad, la iglesia en este tiempo debe renovar en la comunión, renovarse en la santidad, renovarse en la convivencia. La iglesia de este tiempo que estamos viviendo en este pleno siglo XXI y ahora en nosotros aquí en Venezuela, la iglesia lo que está es renovándose. Quizás se está sangrando mucha gente por el dolor, por la crisis, por la dificultad, pero la misma crisis está purificando la nación, está purificando la iglesia. Pero ¿sabe qué? Entonces, después de pasar por este fuego, por este candelero, por este horno de altas temperaturas, va a salir una materia prima que va a brillar, materia prima procesada que va a bendecir, materia prima que viene del dolor, del proceso, pero que será brillante en el tiempo presente y futuro. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Bendito sea el Señor. Número 3 o 4, no sé lo que están anotando. Es necesario menguar. Dígalo conmigo. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Bendito sea el Señor. Número 3 o 4, no sé lo que están anotando. Es necesario menguar. Dígalo conmigo. Menguar. Para que crezca, ¿quién? Diga Cristo en mi vida. Amén. Para que crezca Cristo en nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice Juan 3, versículo 30, el libro de Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Mira lo que dice esa palabra de Dios allí. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30, dice la palabra de Dios. Es necesario que Él, Cristo, pero que yo mengue. Lo está diciendo un profeta, como era el profeta Juan, a quien Cristo respetó mucho mientras estuvo en la tierra. Es más, Cristo en un momento buscó la cobertura de Juan, reconoció la autoridad en Juan, se mandó o fue para que lo bautizara Juan. Reconoció, frágil de vidrio, por nada se rompe. No, Dios no quiere en este tiempo vasos frágiles, quiere gente fuerte, gente firme, gente que cuando salga algo por el bien de sí, no salga corriendo de la iglesia, no abandone a Dios, no abandone el Evangelio. Al contrario, es cuando debe estar más próxima a rendirse a los pies de Cristo para que pueda crecer, porque si no nos dejamos corregir y no crecemos en el Señor, entonces ¿dónde vamos a crecer si no entramos en el taller de Dios? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Dígalo conmigo, estamos en el taller de Dios. Amén. Aunque no es fácil estar en el taller de Dios, porque en momento nos caerá el martillo, a veces nos pasará en el serrucho, a veces nos tocará que nos pasen la sierra, otras veces nos pasarán la lija, en algún momento nos meterán un clavo, pero lo importante es que salgamos bien talladitos del taller de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para gloria de su nombre. Entonces a veces nos pasarán la lija, en algún momento nos meterán un clavo, pero lo importante es que salgamos bien talladitos del taller de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para gloria de su nombre. Entonces, quizás muchas veces gente construye plataforma en lo humano, en lo físico, en la fama, en muchas cosas, pero va a llegar un momento que eso puede deshacerse. Pero cuando menguamos y es Cristo el que crece, Cristo el que crece en medio de la familia, en medio del ministerio, en medio de la iglesia, en medio del liderazgo, cuando es Cristo el centro de todas las cosas, pueden venir todas las tempestades y pueden venir todas las amenazas que puedan venir, pero Cristo permanece allí en medio de la barca, en medio de la tormenta, en medio del problema, porque es a Cristo el que tenemos que resaltar en la iglesia, en la calle, en la familia, en la célula, en el trabajo, donde sea. Cristo, el epicentro en el ámbito cristiano, es primero hacia abajo. Dígalo conmigo: menguando, descendiendo, creciendo hacia abajo, postrándonos ante Dios. Y luego en el tiempo Dios sí va levantando a su pueblo, al liderazgo y a la gente que tienen de alguna manera el anhelo de servir al Señor. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Y por último voy a terminar con esto. Por último, es necesario, dígalo conmigo, es necesario
crecer y multiplicarse. Amén. No solamente se conforme con el crecimiento, es necesario que también nos multipliquemos. Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Hechos capítulo 5, versículo 14 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. La iglesia del siglo I pudo experimentar eso. Dice, y los que creían en el Señor, ¿qué les pasaba? Aumentaban. ¿Más en qué? En gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Dígalo conmigo: aumentar, crecer. Amén. Usted no se puede quedar tranquilo allí en la silla. No, usted tiene que, al lado tuyo, debe haber otra persona que usted de alguna manera trae a los pies de Cristo. Eso quiere decir que el número debe aumentar. Dígalo conmigo: aumentar. Y no solamente conformarnos con que se aumente, sino es muy importante elevar eso al doble, a la potencia, elevado al doble. Mira lo que dice el capítulo 6 de Hechos, versículo 7. Aquí los discípulos y la gente crecía y se aumentaba en número. Pero allí mismo en Hechos 6, versículo 7 dice la palabra: y crecía la palabra de Dios que se ministraba, que se predicaba, la palabra de Dios. Y el número de ¿quiénes? De los discípulos, ¿qué le pasaba? Se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes, de los que pertenecían al mundo religioso, también se añadían a la iglesia y perseveraban en la fe. ¿Cuántos se van a multiplicar en este tiempo? ¿Cuánto van a llevar gente a las células invitados todos los días cuando hay reuniones en las células familiares? ¿Cuántos van a traer los domingos algún invitado a la iglesia? Y luego los llevamos a la célula familiar. ¿Cuántos se van a anexar a la mano de Dios para colaborar? ¿Cuántos alaban su nombre? Todo el mundo creciendo. Dígalo conmigo: estamos en tiempo de crecimiento. Este es el tiempo de trabajar y ver resultados en la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el campo está listo. La gente está de alguna manera, por la misma crisis, sensible, susceptible a una palabra de Dios. Y una palabra de Dios que vaya directamente al corazón. Esa palabra impacta, esa palabra sana, esa palabra bendice y esa palabra transforma la condición de esa persona en que esté, cualquiera sea. ¿Cuánto le creen al Señor? Entonces estamos en tiempo, mis amados hermanos, que con toda la dificultad que tengamos, estamos en tiempo de crecer. Dígalo conmigo: es necesario en el tiempo que estamos viviendo caminar en fe y en obediencia al Señor. Nos colocamos de pie en esta mañana y en este mediodía en el nombre de Jesús. Es necesario también gente que esté en este lugar, que no tiene a Cristo en el corazón, aceptar a Jesús como su Dios, como su Salvador. Si está alguien aquí en esta mañana y desea entregarle al Señor su vida, puede pasar a este lugar. Queremos orar por ti. Es necesario también arreglar la vida en nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Que van a acontecer cosas para estos tiempos, sí, son necesarias también. No se alarme por eso. Lo importante es que Dios está contigo. ¿Cuánto le creen al Señor? Amén. ¿Sabe cuál es el problema nosotros a veces? Que creemos que Dios, creemos que Dios está con nosotros. O mejor dicho, le creemos a Dios, pero muchas veces no creemos que Dios está en el asunto. En el propósito, en lo que está allí trabajando. Quizás usted por un momento se haya sentido sola, solo, y quizás está luchando con las circunstancias sola o solo. Pero déjeme decirle, Dios está más interesado en tus problemas, en tus debilidades, en tus flaquezas, en el proceso que esté viviendo. Cualquiera sea la situación, es necesario dejar que Dios os obre en medio de tus circunstancias. ¿Cuántos esperan en Dios? El salmista dijo: pacientemente esperé en Jehová, confió en Él
y fue hallado de alguna manera y fue respondida tanto su oración como su petición, y llegó el momento para experimentar la bendición de Dios. Así que si hay alguien interesado, porque oremos por ti, porque es necesario también rendirle la vida al Señor, porque necesita fuerzas, porque solo se agota, se cansa, se abandona en el camino, tiene deseo de tirar la toalla, de ya no encuentra ninguna esperanza de nada, es necesario venir a Jesús. Si hay gente que tiene problemas de salud también, es necesario que oremos hoy por ti, por alguna circunstancia de salud, llámese problema digestivo, problemas, dolor de cabeza, llámese problemas de algún diagnóstico extraño que le hayan dado, es necesario que hoy convoquemos al Señor y le digamos: Señor, heme aquí, ven a mi vida, Señor, necesito de tus fuerzas, que tú me sanes. Aquí está, Señor, me rindo delante de tu presencia.